Ramón Escribano, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y en general en reclamaciones frente a la seguridad social y de tipo laboral. Y en el vídeo de hoy nos vamos a plantear si podríamos o no solicitar una incapacidad permanente absoluta por padecimientos o patologías de espalda. Seguidamente lo vamos a explicar. Como hemos dicho en la introducción del vídeo, queremos hablar sobre los criterios que habitualmente seguimos a la hora de valorar si una persona podría o no solicitar una incapacidad permanente absoluta cuando tiene patologías de espalda. Lo primero que tenemos que decir es a qué nos referimos cuando hablamos de patologías de espalda. Cuando hablamos de patologías de espalda nos referimos a lesiones o a patologías que el interesado puede tener bien en la columna cervical, en la zona del cuello, en la columna dorsal o en la columna lumbar. Cada persona podrá tener afectada alguna zona o todas y por lo tanto este vídeo va dedicado precisamente o se refiere, mejor dicho, a las patologías de cualquiera de estas zonas. Dicho esto, tenemos también que concretar a qué nos referimos cuando hablamos de incapacidad permanente absoluta. Cuando hablamos de incapacidad permanente absoluta, nos referimos a aquella incapacidad permanente que nos limita o no nos permite, mejor dicho, realizar ningún trabajo u oficio. La Ley General de la Seguridad Social define la incapacidad permanente absoluta de esta manera, como aquella que inhabilita al trabajador o trabajadora para realizar cualquier tipo de trabajo u oficio. Es decir, no solo trabajos que conlleven esfuerzo físico, carga física, requerimientos mentales muy intensos, sino también aquellos trabajos que son de esfuerzo leve, de capacidad o responsabilidad mental de tipo leve. Es decir, tiene que ser que el interesado, debido a las patologías que sufre, no puede realizar ningún tipo de trabajo, ni siquiera trabajos sencillos donde no hay esfuerzo físico y donde no se requieren actividades exigentes a nivel de deambulación, de carga mental, de bipedestación, etc. Por lo tanto, podemos comprobar cómo este tipo de incapacidad absoluta es para casos graves, es decir, estamos hablando de una incapacidad permanente que corresponderá a personas que tengan lesiones importantes y que le afecten prácticamente a todas las capacidades de tipo laboral que pudieran tener. De hecho, el importe de la pensión de incapacidad permanente absoluta sería la percepción de una pensión con carácter vitalicio del 100% de la base reguladora del interesado. Aunque las pensiones, como ya hemos explicado en otros vídeos, se pueden revisar por el INS por varios motivos, pero en principio la pensión tiene carácter vitalicio. Cuando hablamos de lesiones de espalda y las queremos relacionar con una pensión de incapacidad permanente absoluta, tenemos que decir, como hemos mencionado, que se tiene que referir a lesiones graves, que afectan a múltiples aspectos de la vida del interesado o de la interesada. Y por lo tanto, cuando queremos ver si una persona por esas patologías de espalda podría o no solicitar una incapacidad absoluta, tenemos que valorar varios aspectos. El primer aspecto que tenemos que valorar es, en primer lugar, qué zonas o zonas son las afectadas por estas patologías de espalda. No es lo mismo tener una afectación solamente, por ejemplo, de la columna lumbar que tener afectada la columna lumbar, la cervical, la dorsal, cualquiera de ellas. Por lo tanto, hay que valorar en primer lugar cuál es la zona afectada y en segundo lugar qué limitaciones provoca en el interesado. Desde luego nos interesan sobre todo aquellas limitaciones que sean graves. Estamos hablando, por ejemplo, de que para poder solicitar una incapacidad permanente absoluta, cuando una persona tiene patologías de tipo lumbar, esta patología no solo tiene que limitar la capacidad de realizar esfuerzos de tipo moderado o grave, sino también tiene que limitar para esfuerzos leves. Pero incluso para tener cierta viabilidad, tiene que también afectarnos a la capacidad de deambulación. Es decir, debido a esa patología lumbar o cervical, se tiene que afectar la capacidad de deambulación, es decir, de andar del interesado.
Normalmente incluso sería aconsejable que existiera claudicación en la marcha, es decir, que cuando la persona anda cierto número de metros tiene que pararse porque ya el dolor no le deja seguir deambulando. Esa deambulación, esa claudicación en la deambulación tiene que ser a corta distancia, es decir, no puede ser claudica la deambulación al kilómetro, no, eso indudablemente ya no nos sería factible para nuestras pretensiones, tiene que ser a corta distancia, 50 metros, 100 metros, depende de cada caso. Igualmente, un aspecto relevante es valorar si esa patología a nivel, por ejemplo, cervical, provoca mareos, provoca vértigos, si son con sensación de giro de objetos o no, con componente periférico, si esos mareos que nos provoca esa patología a nivel cervical pudiera provocar, por ejemplo, que tenemos inestabilidad, que tenemos caídas, todo eso sin duda va a influir a la hora de valorar si podríamos o no solicitar una incapacidad. Igualmente tendríamos que valorar la capacidad de sedestación, es decir, en la capacidad de estar sentado durante un número de horas determinado, porque indudablemente uno de los aspectos más relevantes a la hora de solicitar una incapacidad permanente es valorar si podemos hacer trabajos donde no se requiera esfuerzos físicos grandes o se requiere incluso estar sentado durante casi toda la jornada laboral. Pues tenemos que valorar si la persona puede o no mantener esa postura. Otro aspecto determinante, muy importante según nuestra experiencia, es valorar si existe o no dolor controlado como consecuencia de esa patología que tengamos en la espalda. Si la persona sufre patologías de espalda, de columna lumbar o cervical, que le provocan dolor y limitación de la movilidad, y ese dolor no está controlado ni siquiera con tratamientos que se le hayan podido administrar por los servicios especializados de la unidad del dolor, tendríamos cierta base para estudiar la posibilidad de reclamar una incapacidad permanente absoluta. Por lo tanto, en resumen, lo que tenemos que hacer a la hora de plantearnos solicitar una incapacidad permanente absoluta es valorar si esa patología que tiene el interesado o interesada a nivel de columna le afecta incluso para realizar esfuerzos leves, le afecta para la movilidad, de lo que es la deambulación o bipedestación, le afecta para la sedestación, le afecta incluso en muchos casos a nivel de propia inestabilidad en la marcha y sobre todo, como hemos dicho, si también tiene dolor y ese dolor está o no controlado y provoca mayor o menor limitación en el interesado. En esos casos, valorando esas circunstancias, si concurren en el interesado o interesada, nos podríamos plantear solicitar una incapacidad permanente absoluta. Existe jurisprudencia a este respecto que señala que para valorar una incapacidad permanente absoluta, si puede concurrir o no este tipo de incapacidad, se tiene que valorar la capacidad laboral del interesado o interesada desde estos puntos de vista que hemos comentado y sobre todo teniendo en cuenta criterios de dignidad en el trabajo y de productividad y eficacia. Es decir, una persona, si tiene patologías que le provocan dolor no controlado y limitaciones cuya realización, o mejor dicho, que provocan que tenga que sufrir indeciblemente para realizar una jornada laboral, eso es contrario a la dignidad del trabajo. Y por lo tanto esa persona estaría en condiciones de plantearse solicitar una incapacidad permanente absoluta. Igual ocurre cuando una persona tiene limitaciones que hace que su trabajo, que aunque sea sedentario, aunque no tenga mucha responsabilidad, aunque sea un trabajo donde apenas se hagan esfuerzos físicos y no se requieran deambulaciones que sean muy largas, aun en ese caso no es capaz de realizar el trabajo por las patologías y limitaciones que tiene a nivel de columna, por el dolor, por la claudicación en la marcha, por la inestabilidad, por los argumentos que acabamos de exponer. Pues claro, eso hace que su trabajo no sea productivo, no es capaz de trabajar durante toda la jornada laboral y en condiciones de productividad y eficacia. Pues si eso ocurre, igualmente también podríamos plantearnos la viabilidad de una incapacidad permanente absoluta en ese caso en concreto. Terminamos el vídeo como siempre lo hacemos. Lo primero es decir que para determinar la viabilidad de una incapacidad permanente absoluta, total o la que sea, tenemos que estudiar el caso en concreto. Tenemos que examinar el caso en particular. Todos estos vídeos que hacemos siempre son con carácter generalista, de información general,
para que las personas puedan en su momento plantearse si luego ya en su caso en concreto y aplicando a estas nociones podríamos determinar una viabilidad concreta de una reclamación de pensión. Y por último, decir que en nuestro despacho, precisamente el estudio de viabilidad de su caso, es decir, si en su caso concreto, específico, pudiéramos solicitar una incapacidad permanente, es gratuito. Simplemente llámenos al teléfono que viene en este vídeo y le informaremos si en nuestra experiencia y una vez estudiado su caso, podríamos solicitar una incapacidad permanente. Sin más, espero que el vídeo les haya gustado y hasta el siguiente vídeo.